Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio en esta noche estar allí en su casa, en su hogar. Gracias por este tiempo, queremos bendecirlos y invitarles a este nuestro programa Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche. Por favor, usted allí en casa puede compartir el link, allí todos nuestros hermanos, nuestros familiares, los amigos, comparta su link. Recuerden que estamos en YouTube y en Facebook, y en esta noche tenemos una linda pareja aquí que nos quiere compartir de la palabra del Señor. Nuestro tesorero, nuestro hermano Carlitos Ángel está con nosotros, su amada esposa Juanicita Sierra está con nosotros. Les queremos saludar y darles la bienvenida en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Entonces vamos a dejarlos con la grata compañía de esta linda pareja que está con nosotros en esta hora para compartirnos lo que Dios tiene en el corazón de ellos. Carlitos, por favor, salúdenos y preséntenos a su esposa. Muy buenas noches. Buenas noches, estimada amada iglesia, gracias pastor, amada esposa. El Señor es bueno y nos permite compartir este tiempo. Estamos muy agradecidos porque estos son tiempos de compartir en familia, de meditar la palabra de Dios y utilizar los medios de comunicación para bendición. Mi esposa, Fanny Sierra, ya son más de una década de casados y estos espacios son para compartir, para poder animar, para poder también las experiencias que uno ha tenido le sirven para también evolucionar en la madurez y en el crecimiento de la pareja. Entonces, esposa, ¿cómo te sientes? Cordial bienvenida a todos los que se encuentran en YouTube, Facebook y los presentes. Gracias por este espacio. Nos edificamos tanto las mujeres como los hombres, hijos, la familia siempre en unidad. Gracias, amada esposa. Bien, vamos a hablar entonces de un tema muy interesante y es el altar de Dios en las diferentes escenas que tenemos en la vida. El primer altar que podemos desarrollar como seres humanos es el altar personal, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con mi esposa cómo lo hemos construido entre los dos. Ni más faltaba que es una única experiencia para todos, no, simplemente queremos aportar para lo que el Señor nos ha enseñado durante este tiempo. En la segunda parte queremos compartir acerca del altar familiar, cómo hemos visto la gloria de Dios también cuando hemos tenido estos tiempos de bendición como pareja. Y en la tercera etapa queremos compartir acerca del altar ya a nivel nación. Pero antes quisiera saludar a todas las personas, todas las familias que están allí conectadas en YouTube, en Facebook. Por favor, dele compartir. Las redes de comunicación, pues sabemos que este tiempo son muy buenas, muy bonitas porque podemos llegar a lugares que ni siquiera nos imaginamos y dándole un compartir somos instrumentos de bendición para muchas personas que están anhelando un mensaje de salvación. Amada esposa, entonces para empezar este tiempo quisiera que nos dijeras un poquito para entrar en el tema, desmiente un mito del matrimonio, que tú dijeras, oiga, antes de casarme yo pensaba o había escuchado esto acerca del matrimonio, y también por favor en redes ustedes pueden, las personas que están conectadas, hagan su comentario, un mito acerca del matrimonio. ¿Cuál se te ocurre, esposa? De pronto en los tiempos que en muchas ocasiones se afirma que deben tener un lapso largo de noviazgo para poderse conocer y que el matrimonio funcione. Realmente cuando se tiene las directrices de nuestro Dios Todopoderoso, siempre va a ser perfecto. Perfecto, estamos de acuerdo. Y en mi caso, un mito del matrimonio, de pronto tenía una concepción que tenía que tener como que todas las respuestas. Y más que uno como hombre sabemos que Jesucristo estableció su iglesia y nos da la responsabilidad, el privilegio, pero también mucha responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Esa cabeza del hogar tiene que ver con ¿qué? Pues que soy el primero que busca la palabra de Dios, que soy el primero que te pido perdón si me equivoco, que puedo ser el primero en decir vamos a congregarnos, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a alabar al Señor. Entonces, en mi caso, comparto ese mito que yo tenía y que el Señor me ha ido enseñando que no es así. Que Él todos los días, si me puso ese ministerio, que el primer ministerio es mi vida y también mi hogar, entonces Él me ha enseñado que no tengo todas las respuestas. Muchas veces yo le he dicho a mi esposa en el de andar juntos, le he dicho, no, mi amor, no tengo esa respuesta. Para este caso no tengo esta respuesta. Oremos juntos y tú me has dado muchas palabras. Así es, siempre lo hemos hecho. Bien. Quisiera colocar un segundo ítem para que por favor comenten, escriban su opinión, que es muy importante, un interactuar, y es, ¿cuáles tú dirías, esposa amada, que son los mayores errores en un matrimonio con esta experiencia que hemos tenido?
Bueno, en el matrimonio se pueden cometer errores como por ejemplo las deudas. Endeudarse exageradamente puede traer esas heridas y esos quebrantos en el matrimonio. Sí, de acuerdo. Y también otro error que hemos evidenciado también en este andar de pareja es de pronto uno, las decisiones de pareja son de los dos. Y cuando uno está empezando, entonces de pronto todavía hay como ese cordón umbilical que muchas veces no se ha cortado totalmente en la casa materna o paterna. No quiere decir que con esto que vamos a tener una relación alejada de nuestros familiares, claro que no. Pero de todas formas hemos aprendido que cuando es una relación de los dos, de decisiones de pareja, entonces, como dice su nombre, par, los dos. Y entonces hemos evolucionado en ese sentido, porque hemos aprendido que de todas formas la opinión, la que corresponde, la que vale para cada decisión, es de los dos. Así es, amor. La decisión se debe tomar en el matrimonio. Bien. Otro ítem para que por favor estén ahí compartiendo las personas que están conectadas. Tenemos el tercer ítem que es, ¿cuál es tu mejor consejo para una familia y para el matrimonio? Si a ti te dijeran en este momento una pareja que se fuera a casar y te dijera, Fanny, ¿cuál es tu mejor consejo que me darías? ¿Qué dirías, amor? Bueno, que cada persona, ya sea ese varón o esa dama, tenga en primer lugar a Dios. De ahí depende todo. Sí, en mi caso el consejo pues es básicamente como que negociar, ¿no? La tolerancia. De pronto uno cuando está, eso lo dan los años también en mi caso, yo digo siempre cuando va a dar una sugerencia, un consejo, le digo te voy a hablar con las canas, te voy a hablar con la experiencia que el Señor me ha dado. Y entonces ese consejo es de pronto tolerancia, tolerancia. Yo pienso que si uno trata a esa persona como lo ve la palabra de Dios, que le costó la sangre del Señor Jesucristo, es de gran precio, es como la niña de sus ojos, entonces uno se calma un poco y puede decir, bueno, perdóname y quiero seguir adelante. Así es. Bien, familia. Otro ítem que quiero que escribamos, que compartamos en este momento, ¿cuáles crees que son las mejores herramientas que podemos aportar para una familia en Cristo y para un matrimonio? Bueno, una de ellas puede ser la comunicación. La comunicación es muy importante en la pareja, en la familia, donde se puede expresar sinceramente, con transparencia, para lograr unos buenos objetivos como familia. Estamos de acuerdo. Sí, en mi caso las mejores herramientas es también bajar el orgullo, ¿no? De todas formas, en este tiempo lo que se ha visto es que se hace mucho énfasis a la persona, ¿de acuerdo? Que yo esté bien, que esté feliz, pero de todas formas mira que cuando uno comparte en familia, comparte en matrimonio, lo más importante no soy yo, ni mi orgullo, ni mi ego, sino que ver esa persona que está compartiendo conmigo, que esté tranquila, que pueda dormir en paz, que pueda estar comiéndose un alimento tranquilo, que podamos hablar sin ningún rencor. Entonces, en mi caso también, el orgullo pienso que debe menguar. Sí, claro que sí, amor, de acuerdo. Bien, otro ítem que queremos que por favor escriban. Mientras el logaritmo de Facebook y de YouTube lo que busca entre más interactuemos, pues entonces más va a ser evidenciado en las redes. Entonces, por favor, es muy importante su opinión de su experiencia, de lo que conocen en Cristo, de lo que han visto sus valores en familia, pues por favor compartan también estos ítems que estamos hablando. Sí. Amor, ¿qué piensas de las rutinas? ¿Qué piensa familia que nos está viendo por las redes de las rutinas? ¿La rutina es buena o es mala? ¿Qué piensas? Hay rutinas que son buenas. Lo podemos ver desde el punto de vista de la palabra. Si tenemos rutinas como las llamamos de oración, pues esto contribuye a que haya una edificación en la familia. Pero hay otras que también destruyen. Entonces debemos tener en cuenta esos dos aspectos. Sí, en mi caso también les comparto. Yo pienso que hay un punto de quiebre entre cuando uno es soltero y cuando uno es casado. Evidentemente, cuando uno es soltero tiene unas rutinas establecidas. ¿Por qué? Pues porque comparte con un grupo de amigos, solo tal vez puede ir a diferentes actividades más de mi opinión, de lo que yo pienso y de lo que yo soy. Pero ya yo he entendido que cuando uno es casado, la rutina es diferente. Ya no es mi rutina, sino la de los dos.
Entonces, inicialmente, acoplar esas dos rutinas, ¿sí? Y más que yo me casé grande, yo no me casé pequeño, yo me casé ya con una edad de 33 años. Entonces, uno ya en esa estructura de vida, uno tiene eso que estamos hablando, unos pasos que sigue el fin de semana, el sábado, el domingo, el lunes festivo, o de lunes a viernes del trabajo, en la tarde, en la noche, ¿sí? Entonces, en mi caso, pues, yo trabajaba mucho pues, sí, en mi trabajo, mi estudio, pero hacía mucho deporte. Solo me iba a jugar fútbol y pues eso era, lo apropiaba y lo hacía. Ya cuando uno se casa, ya cuando uno tiene un acople, ya son dos, entonces tengo que pensar exactamente eso era lo que hacía antes, pero ahora ¿tú qué opinas? ¿Cómo piensas que es ese acople, amor? Sí, hay que llegar a acuerdos, porque hay que hacer como unas negociaciones. Bueno, en esta ocasión podemos compartir, podemos hacer esto como pareja, como matrimonio, cuando hay hijos, como familia, y el compartir con los familiares, primos, tíos, acuerdo. abuelos, Así es. otros tipos de diversiones que se pueden hacer sanas en el matrimonio. Entonces, ese tipo de acuerdos o negociaciones hay que hacerlos, amor. Claro, son muy importantes. Mira, vamos a tocar un tópico que es bastante relevante y que también sé hablar. En el matrimonio yo he aprendido que no hay temas vedados, no hay temas escondidos, todo lo contrario. Entre más exista la comunicación, pues así fluye mejor todo. Y uno de los tópicos que queremos hablar es sobre los errores. Ay, ay, ay. Sobre los errores. Si a ti te dijeran en este momento, oye, ¿tú qué errores evitarías o le dirías a las familias que nos están viendo o a los matrimonios? ¿Qué exactamente aportaría acerca de los errores que debemos evitar en el matrimonio? Hay muchas conversaciones que de pronto se hacen muy exasperadas al hablar en un lugar secreto, en un lugar solitario, y hemos practicado uno que es hablar de pronto en un lugar público, quizás en una cafetería, en una heladería. Esto ayuda para que el volumen de la voz no se suba mucho, Sí. puesto que hay personas alrededor. Entonces, pero sí hablar tranquilamente del tema y practicar de esas formas el poder llegar a una solución. Sí, en mi caso, uno de los errores que yo aportaría es exactamente, y lo dice la palabra de Dios, que no pase un día enojados. Eso es muy, muy importante. Yo creo que ese error, si a mí me dicen uno de los tópicos que debiera evitarse, exactamente es eso, en que en el momento que uno tuvo una desaveniencia, tuvo una charla difícil, que se subieron los ánimos, se caldearon los ánimos, es exactamente en ese momento hacer lo que estamos haciendo acá, compartiendo con ustedes, amada iglesia, amada familia, y es tomarnos tenemos una agua aromática acá que nos bendijeron, tomarse un tinto, compartir y que no se pase un día sin que los dos se solucionen. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que alguna vez a modo de chiste salió un comentario y es que decía, no, es que estoy trasnochado, tengo varios días sin dormir. Entonces le preguntaron, ¿y por qué? Dice, porque como en la Biblia dice que no pase una noche sin enojarse, y como no nos hemos contentado, entonces estamos sin dormir 3 días. Es una forma jocosa de decirlo, pero es en serio, es muy, muy importante porque ¿sabes qué pasa? Nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón se alimenta, de lo que tú lo alimentas, hay un dicho también que dice que es como un león, ¿no? De lo que tú lo alimentes. Es como si tú si le das buena alimentación, entonces se maneja un lobo, pero si no le das, si lo que le das es golpes, rabia, ofensas, pues formas una cosa que no puedes controlar. ¿Tú qué piensas de eso, Ney? Sí, es verdad. Nosotros debemos saber qué estamos alimentando como persona Así es. para nuestro matrimonio. Bueno, y lo mejor, si a ti te dijeran, bueno, ¿qué crees que es lo mejor del matrimonio? Porque hay muchos conceptos, algunos hablan bien, otros no tanto. Entonces, ¿tú qué piensas que es lo mejor? En el matrimonio se viven muchas experiencias, casi todas diría yo.
agradables, con momentos difíciles, pero sabemos que siempre de la mano del Señor vamos a poderlo solucionar. Entonces es una etapa, es un tiempo muy excelente, agradable, se disfruta. Pienso que al estar con la bendición del Señor, siempre uno disfruta de todo lo que el Señor permite de la mejor manera. De acuerdo. Bueno, está interesantísimo este punto que sigue. ¿Qué testimonio te ministra? Yo voy a empezar con el que tengo fresco para compartir y es el siguiente. A mí me edifica muchísimo el testimonio de un hombre que es amador de Dios, que se llama Nick Vujicic. Yo no sé si algún día él vea por redes este video, pero lo honro, como hombre lo honro. ¿Por qué? Porque él no se limitó porque tiene una limitación física de piernas y manos, pero lo honro a él, pero más a la esposa, porque mira ese amor tan lindo que ella le profesa a este hombre, le miró su corazón. Entonces, qué hermoso recobrar eso, ¿no? Sí, es importante el estuche cuando uno ve un regalo. Uno mira el estuche, pero lo más importante, dice el Señor, son las intenciones del corazón. Entonces, Nick Vujicic, a pesar que tiene unas limitaciones entre comillas, porque no tiene ninguna limitación como hombre de Dios, y tiene su esposa y tiene su hogar, él no se limitó con esa situación física para casarse, para tener hijos y para tener muy buena relación con su familia. Pueden buscarlo en redes, Nick Vujicic. A mí ese testimonio me edifica mucho porque digo, oiga, pero si este hombre con esa limitación que el mundo diría, ¿cierto? Entonces, imagínate nosotros cuánto más que tenemos otros recursos físicos, cómo no nos tenemos que valorar y también animarnos a tener esas familias en Cristo. ¿Algún testimonio que tengas presente, amor? Sí, claro, podemos enumerar muchísimos hoy, pero quisiera tocar uno muy cercano, que es el de mis padres. Mis padres siempre han sido unas personas que me han dado un gran ejemplo, se han esforzado, yo creo que son de la generación de hierro que llaman ahorita, y ellos en este transcurrir del tiempo han edificado mi vida. Mi padre ya partió y aún queda mi madre, pero veo en ella su gran testimonio en todo, como matrimonio, como mujer, como madre, como hija, como honra a mis abuelos, y eso edifica mucho mi vida. Sí, estamos de acuerdo. Definitivamente cada uno tiene un testimonio. Es importante ver eso, ver lo bueno. Cuando tú miras un testimonio, extrae lo bueno. Como dice la palabra de Dios, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces uno mira, discierne qué le sirve, y en estos casos nos han ministrado esos testimonios, entre muchos otros, porque en el pueblo de Dios hay muchas familias. En realidad la familia de Cristo es una verdadera, es una emoción, es un privilegio pertenecer a la familia en Cristo, porque uno se ministra de cada uno de los testimonios. Actualmente otro tópico se habla mucho de trabajo en equipo, ¿cierto? Que el trabajo en equipo en las corporaciones, en los deportes, etcétera. ¿Tú qué piensas del trabajo en equipo y cómo lo definirías tu trabajo en equipo? Aquí los dos, pero ¿a quién más tú incluirías en ese trabajo en equipo para que nuestra familia siga adelante y sea siempre bendecida? Sí, un equipo no se compone con las mismas características de cada integrante. Cada uno tiene una tarea que cumplir. Así es que cada uno cumple su rol, cumple su llamado. En este caso, la esposa tiene que cumplir con ese llamado. El varón, el sacerdote de la casa, cumple con su llamado, los hijos también, así como en un equipo. En un equipo de fútbol vemos que no todos son delanteros, no todos son arqueros. Asimismo es en la familia. De acuerdo. Sí, en mi caso el equipo y hablo a los hombres, yo quiero tener una conversación también con los hombres, y es que el trabajo en equipo, claro, los dos somos equipo, somos 50-50, ¿de acuerdo? Pero hay un trabajo en equipo alrededor, ¿sí? Entonces, y recobro de lo que uno se comparte todos los días. Por ejemplo, mi trabajo en equipo también es con los hombres que yo admiro, ¿de acuerdo? Amigos que conozcan la verdad, que sean hombres que me aporten. Uno se vuelve de lo que anda, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso también, claro, los dos 50-50, pero mi equipo también cercano son los hombres que me mentorean, en mi caso,
mi pastor, mis amigos que son también equipo pastoral, a mí me ministran, son mi equipo. ¿Por qué? Porque yo puedo abrir mi corazón, yo puedo decirles, oye, Paz, tengo este reto, tengo esta situación, ven, ayúdame a orar, estoy cansado por esta cosa que me pasó el fin de semana, algún tema de salud, bueno, todas las cosas que en el día pasan. Entonces, para mí es muy importante y le recobro esa importancia. Entonces, aparte que es un mandato del Señor congregarse, también es algo inteligente uno tener un equipo que lo rodea, porque imagínate, cuando yo me congrego está las pastoras que son las que ministran a mi esposa, los pastores de niños que son cuando lleva uno su familia menor, los pequeños, pues entonces ellos se encargan de edificarlos también. Entonces para uno de hombre que es la cabeza, el responsable de ese hogar, también es una ayuda, ¿de acuerdo? Entonces en mi caso, mi equipo, pues también los reconozco, los honro y también obviamente nuestros mentores de autoridades como son nuestros padres. Para mí es un equipo en momentos donde yo he tenido que tomar decisiones, donde me he sentido en diferentes situaciones, pues busco exactamente a mi padre y a mi madre y también a mis suegros porque yo los veo como son como mis segundos papás. Entonces siempre los he visto así como mis segundos papás, mi segunda mami, mi segundo padre. Entonces ese equipo para mí es muy importante. Claro que sí, ministerialmente, familiarmente. Gracias. Es importantísimo contar con estos mentores porque así uno crece. De acuerdo. Amor, para concluir aquí estos puntos donde estamos dando la introducción del mensaje, ¿qué estrategia tú compartirías, le podrías dar sugerencia para las personas que nos están viendo? Sí, mira, es importantísimo lo que acabamos de mencionar. Mira que tenemos personas que nos pueden edificar y así es con un consejo apropiado, siempre con la dirección de Dios, siempre lo recalcamos, podemos acudir a personas maduras espiritualmente para que nos mentoreen y siempre ser sinceros en cada uno de nuestros aspectos. Gracias. A ver, yo como estrategia le compartiría, familia, es exactamente ver la vida, el matrimonio como una carrera de largo aliento, ¿de acuerdo? El partido de fútbol es 45 minutos y 45 minutos, es un partido corto, pero la vida es como una carrera de 100 metros, de 200, de 300, de 1000 metros, donde uno, ¿qué pasa? Donde uno va desarrollando músculo con la experiencia, ¿cierto? Pero también es de largo aliento, no lo miremos que una situación va a opacar esa bendición, que una situación va a destruir lo tan lindo que hemos construido, ese sueño, no, es de largo aliento. Imagínense a su amada esposa cuando se casan, imagínense cuando esté ya de 80, 90 años y cómo usted la entrega con honra al Señor y decir, vea, en lo poco he sido fiel, Señor, que tú me entregaste fui un hombre soltero, un hombre joven que empecé tal vez con muchos temores, sin nada, pero he construido con la mano de Dios un matrimonio y llevo a mi esposa a una edad madura, a una edad feliz, una edad que ella se ponga contenta y diga, oye, este hombre cristiano me llevó de su mano y me sigue llevando, porque en este tiempo cuando uno ya empieza a ver, nuestros papás en estos momentos ya están más grandecitos, entonces uno empieza a ver y dice, wow, ver cómo se quieren, cómo se cuidan, eso es lo más lindo que yo anhelo y esa estrategia yo la veo también de largo aliento. Claro que sí, es un reto. Bien, vamos a ver entonces, esa es la introducción. Por favor, escriban en las redes cada uno de estos tópicos que colocamos acerca de estrategias, acerca de qué es lo más importante en la familia, qué los ha edificado. Todo eso es importante, como les decía, para que otras familias sean ministradas. Bien, entonces vamos a entrar con los diferentes tópicos de lo que hablamos al inicio. El altar personal. Hemos dividido en 3 secciones este mensaje: altar personal, altar familiar y altar a nivel nación. Entonces el altar personal, pues ya tocamos algunos tópicos acá, pero quiero concluir con algo bien específico para poder dejar el mensaje claro. Pero antes quisiera que tú nos compartieras algo del ADN. Entonces, ¿por qué tocamos este altar personal? Nosotros somos hijos de Dios, ¿de acuerdo? Y un hijo de Dios tiene un ADN, tiene un mensaje en las células de su cuerpo que se lo envía a su papá. Y entonces en ese momento, inclusive mi esposa, muy juiciosa como siempre, trajo una gráfica que quiere compartirnos para que ilustremos este tema y después sacamos los tópicos uno a uno. Sí, claro que sí, amor, y familias que nos están acompañando.
Bueno, el ADN, como todos creo que en su mayoría lo hemos podido conocer, aquí vemos una figura que nos representa una gráfica del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Uy, excelente pronunciación. Sí, No lo voy a poder. está dentro de las células. Este tiene la información genética de cada uno de nosotros. Así es. Sí, es por ello que en muchas ocasiones dicen, uy, pero es igualito al papá, es igualito a la mamá, al abuelo. Precisamente es por ello, porque dentro de esa información genética está la estructura que nos identifica como familias. Esta figura tiene una figura helicoidal. Está compuesto por adenina, timina, guatina y citosina. Entonces, estas palabras no son muy cotidianas, pero es lo que tiene la composición en nuestro ADN. Pero un investigador científico 28. descubrió que se repetía un patrón de 10, 5, 6, 5 e investigó a qué hacía referencia estos valores. Se fue al alfabeto hebreo y allí vio que estas letras, estos números coinciden con el tetragramatrón. Es la letra Y o J, H, W, H. Es decir, que el Señor Dios Todopoderoso dejó impreso en nuestro ADN su esencia, porque en la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen de Él. Entonces nos lo está comprobando en el ADN. El día de hoy queremos compartirles esto. Y bueno, al hacer los eruditos latinos hicieron la similitud con nuestro alfabeto, y como en el alfabeto hebreo antiguamente no se usaban las vocales sino solamente las consonantes, se le adicionó estas vocales para hacer fácil la pronunciación de nuestro Dios. Y somos el templo del Espíritu Santo. Así que, amados, familia, damas, varones, veamos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Somos hechura suya, dice la palabra de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Qué altar estamos haciendo de nuestro cuerpo? Si estamos permitiendo que las cosas del mundo sean el altar para nuestro cuerpo, o convirtamos nuestro cuerpo en altar para esas cosas del mundo. De acuerdo, esposa, gracias por esa explicación. Ahí tu parte de biología que estudiaste pues nos aporta muchísimo. Entonces, bien, concluyendo, el altar personal. ¿Por qué dimos esta ilustración del ADN? Porque el ADN es de lo que estamos hechos. Tenemos el ADN, el hombre trata de hacer algunos estudios, como decía mi esposa, pero realmente tenemos el ADN de Dios, porque el Señor dice que somos hijos de Dios y Él no se contradice. Él no es hijo de hombre para contradecirse, ni hijo de hombre para decir mentiras. Él es Dios. Tenemos el ADN y como somos hechura suya, dice la palabra, es que somos los únicos que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces tenemos la certeza, familia, que somos hijos de Dios. Cuando uno tiene esa identidad, lo que el enemigo ha querido borrar, una de las cosas que ha querido atacar fundamentalmente es la familia y borrar la identidad. Tú, cuando tienes la certeza que eres hijo de Dios, no se te dificulta hacer el altar personal, y vamos a hablar los tópicos que extrajimos. Hay muchísimos en la palabra de Dios. Es hermosa, es increíble la palabra, todo lo que nos enseña, pero sacamos unos tópicos para ese altar personal. Primero, aceptar a Jesús. Acá nos están viendo muchas personas en diferentes geografías. El primer tópico, estamos de acuerdo, aceptar al Señor Jesús. Dice en Juan 3:16 que es nuestra única oportunidad para ser salvos. Entonces, aceptar a Jesús. El segundo tópico que tenemos para ese altar personal es establecer límites, ¿de acuerdo? Es límites, la palabra es como una lupa
para que nos ayude a ampliar esa visión, de aclarar nuestras ideas, para poder establecer esos límites a dónde podemos estar y a dónde no podemos estar, ¿de acuerdo? Dice el Salmo 119, una tarea, por favor. Tarea, Salmo 119, que tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino, ¿de acuerdo? Bien, otro tópico que queremos dejar acá el mensaje del altar personal es no practicar el pecado, ¿de acuerdo? Siempre nuestra naturaleza humana pues va a estar con una lucha constante, pero lo importante es no practicar el pecado. Esa lucha que se tiene es colocarla en los pies del Señor Jesucristo en oración todos los días y decir: Padre, tengo esta lucha, pero contigo de rodillas en este momento voy a salir adelante. Entonces eso es importante. Alejarse de lo que me separa de Dios, otro tópico, ¿cierto? Es sencillo, esto decirlo es tan sencillo, decirlo uno en 5 minutos, pero de verdad que esto marca la diferencia entre tener una vida en bendición y una vida que no es así. Entonces, alejarse de lo que no me gusta, de lo que no me sirve para Dios. Me alejo del trago, ¿cierto? Me alejo de las apuestas, me alejo de las relaciones que no me bendicen, me alejo de los negocios extraños, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces, ese es el altar personal. En el Antiguo Testamento, pues colocaron altares en los diferentes lugares donde los israelitas conquistaron y colocaron un altar donde hacían una ofrenda, un holocausto, ¿cierto? El mejor becerro, sin mancha, todo lo que sabemos por lo mejor para el Señor. Pero en este momento, en lo práctico, el altar personal se habla de eso, de tener un corazón dispuesto para que el Señor, entregarle todas mis áreas, mis pensamientos y mis decisiones, para que el Señor se glorifique en mí. Y les quiero dejar este versículo para que lo estudiemos en Corintios, 2 Corintios 10, donde dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. Para mí, ese versículo, pues acá tenemos la oportunidad de compartir qué nos ha ministrado. A mí ese versículo me ha ministrado muchísimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder, es la verdad primero que todo, y tiene poder. La potencia de la palabra, cuando el Señor habla, se hace. Él dice: sale el sol, y sale. Y lo hizo, y hasta el día de hoy, todas las mañanas, 6 de la mañana, uno abre la cortina, no con la esperanza, con la certeza que el Señor saca el sol. Entonces, asimismo, cuando usted lea la palabra, créala, apersónela y dice: Señor, la palabra dice que destruimos todo argumento. Ese altar personal es una lucha constante. Por eso ese altar personal habla de que todos los días yo tengo mi tiempo devocional, donde leo la palabra, medito en ella, oro, hablo con el Señor y coloco mis cargas en manos de Él, le pido perdón, le doy gracias y arranco un día de bendición. ¿Qué piensas de ese altar personal? Claro que sí, y mira que así como la información genética se traslada, se le envía de los padres al hijo, en el caso cuando una madre está embarazada, ese hijo también va a copiar muchas cosas, no solamente físicas, emocionales, espirituales, psicológicas, todo va transmitido. De acuerdo. Bien, vamos con el punto número 2, que es el altar familiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra relación con el Señor. No es una religión, ¿de acuerdo?, sino la relación con el Señor. Y ese primer punto es la relación personal, ese altar personal. No es algo físico, como lo decíamos, sino es algo donde tengo una imagen, no, sino donde tengo mi corazón derramado para que el Señor trabaje. El segundo punto es el altar familiar. Cuando ya estoy trabajando yo en ese altar personal, entonces asimismo voy edificando mi altar familiar. Ahora, no quiere decir que hasta que no tenga mi altar familiar totalmente organizado no puedo hacer una familia, no, porque de todas formas la vida es constante de edificación. El Señor, hasta que estemos vivos, pues el Señor va a estarnos ministrando hasta que estemos ya de la edad de oro, cuando estemos más grandecitos, ya cuando tengamos mucha edad, el Señor va a seguir trabajando en nosotros. Entonces es paralelo, vamos haciendo ese altar personal, pero también hacemos un altar familiar. Y entonces quiero dar un contexto bíblico, que mi esposa tiene un resumen. Yo sé que el tiempo es un reto, pero quiero que con tus palabras, amor, sin profundizar en la palabra, porque son muchos versículos que nos aportarían, pero lo podemos dejar para que las familias que nos están viendo lo vean. En Números 21, 22 es la meditación que mi esposa va a dar, y cómo un altar se levantó, pero miren lo que pasó. Les quiero dejar este mensaje, revisen bien el mensaje, qué pasó, cómo iban y qué pasó con ese altar al final. Amor. Bien, se trata de Balaam y Balac. Balaam, el profeta de Dios, y Balac,
era el rey de los moabitas. Entonces, allí hubo un momento en el que el rey Balac envía a sus mensajeros a llamar a Balaam, el profeta de Dios. ¿Para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel, porque había visto que el pueblo de Israel había destruido al pueblo de los amorreos y ya iba a destruir a los madianitas. Entonces, el profeta Balaam se encuentra con él y allí lo invita a hacer altar. Pero ese altar era condicionado, el rey Balac lo condicionaba para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam le responde: yo recibo órdenes de bendecir. Él recibía la palabra de Dios para bendecir al pueblo de Israel. Cuando hacen el altar, él empieza a declarar una serie de bendiciones, Balaam, sobre el pueblo de Israel, y Balac se enfurece y le dice: si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Entonces debemos tener mucho cuidado como familias en nuestro altar, qué estamos declarando, qué estamos hablando, puesto que en nuestro tiempo ya muy poco se ve que se hacen fogatas o que están alistando la leña y quizás el becerro o el cordero para el sacrificio. Ahora se reúne la familia de pronto con una porción de pizza, una hamburguesa, quizás un tinto, un jugo. Hay formas de hacer diferentes altares para recibir la palabra de Dios, pero siempre sabemos que la palabra de Dios es para bendecir. De acuerdo. Y hasta este momento, pues, mi esposa ha colocado un mensaje muy claro acerca de ese buen mensaje que dio el profeta y no maldijo al pueblo de Israel, sino que lo bendijo. Y hasta ahí todo iba bien, pero les quiero contar el final de esta historia. En Números 25 dice que los hijos de Israel fornicaron con las moabitas, donde idolatraron a Baal Peor. Es decir, ¿cuál es el mensaje aquí de fondo? No los pudieron afectar con la maldición que quería darles ese rey, no los pudieron hacer porque ellos estaban en bendición. Pero cuando los hijos de Israel fornicaron, perdieron la bendición. Hombres, quiero hablarles a los hombres de esta noche. Nosotros tenemos una lucha permanente todos los días, pero no podemos entrar como a cabeza que el Señor Cristo nos ha colocado en hacer que se pierda esa bendición. Sabemos que la bendición viene por la cabeza y la cabeza de nosotros es el Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tener una lucha constante en oración, en ayuno, ¿cierto? Meditando en la palabra de Dios con nuestras esposas para no decaer. Dice en el número 25 de Números que los hijos de Israel fornicaron con las moabitas. Pues como no los pudieron maldecir con este profeta que les decían hágalo, hágalo, él no lo hizo porque no se podía, porque sabía que eran un pueblo de bendición. Les enviaron una tentación. Y esa tentación tenía que ver con mujeres hermosas de un pueblo que idolatraba a un Dios que no es el Dios verdadero, que se llama Baal Peor, que era el Dios de la fertilidad. Es decir, la tentación se la enviaron por los ojos. Entonces es un mensaje que nos habla el Señor, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener claro que el altar familiar se levanta entre los dos, sin decaer, sin poder caer en esa tentación que lo que hace es traer un anatema, una equivocación terrible, garrafal, que es cuando se entra una tercera persona, cuando se entra en ese, todo entra por un pensamiento, por una idea, por una vista, ¿no? Pero con la oración, con la esposa, hay que tener confianza, hay que decir: esposa, tengo esta lucha, oremos de rodillas ante el Señor y decirle: entre los dos vamos a salir de esto. No vamos a decaer porque el Señor dijo que el que persevere hasta el fin. Y dice que el cordón de 3 dobleces no se suelta. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero meditar en este momento. Y después de esta meditación bíblica, que mi esposa va a sacar otra conclusión, les voy a dar los ítems específicos del altar familiar. Sí, y felicito a todos los varones que se mantienen firmes, fieles,
los felicito a las mujeres virtuosas también que edifican su casa allí con sus hijos, con su esposo. Animo a todos a seguir firmes si estamos quizás fallando, amor, en alguna cosa, que oremos unos por otros para poder sobrepasar esas dificultades. De acuerdo. Bien, entonces vamos a sacar puntualmente el segundo punto, las conclusiones del altar familiar. Después de ese contexto bíblico, sacamos ya en lo práctico, en el día a día, qué es el altar familiar. Entonces, primero, enseñar con el ejemplo. Créanme que lo que más impacta en una familia es el ejemplo. ¿Sí? Háblame con lo que haces, háblame con lo que actúas. Porque podemos decirle muchas cosas a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero si mi ejemplo no es acorde con lo que yo estoy diciendo, no tiene validez, no tiene una oportunidad de que yo tenga firmeza, de que mi esposa diga, no, si él lo dijo, él lo va a hacer. Entonces, enseñar con el ejemplo. El segundo punto, y quiero contártelo, es hacer una cirugía plástica. Entonces muchas personas que me están viendo, uy, se puede hacer cirugía plástica, pero es un modo jocoso de decir que cirugía plástica, lo leí en un texto, es coger las tarjetas de crédito familia. Estoy hablando del altar familiar. Las tarjetas de crédito, hablaba de la cirugía plástica, romperlas cuando están siendo mal usadas. Es decir, la parte financiera, ¿de acuerdo? Sí. Hacer una cirugía plástica donde se rompen. Hay muchas formas en este tiempo, familia. Dale, te mereces el carro nuevo, el viaje nuevo. Hoy es el día sin IVA en Colombia, precisamente. Y entonces, si no se tiene control de esas cosas, es mejor hacer esa cirugía plástica que romperlas. Entre los dos, decir, no, vamos a adaptarnos a lo que ganamos los dos y vamos a usar el dinero que nos llega, vamos a diezmar, vamos a dar nuestra ofrenda, nuestra bendición al Señor y De no acuerdo. vamos a entrar en el consumismo. ¿Tú qué piensas de ese punto para poder tener paz en el hogar? Sí, de acuerdo, debe hacerse. Bien, una sola billetera. Mire estos ítems, por favor escriban ahí todo lo que piensan acerca de estos puntos de altar familiar. El altar familiar, como lo decíamos, no es un sitio físico, no es en la sala de nuestra casa tener altar, levantar un sitio, sino cómo entre pareja, entre familia podemos hacerlo. Una sola billetera, no hay dos contabilidades, no hay dos finanzas, no tengo secretos con mi esposa cuánto me llega ahorita en junio, si llegan bonificaciones, si llegan lo que el Señor bendiga, no es dos billeteras, no son dos contabilidades, es una sola. ¿Tú qué piensas de ese punto? De acuerdo, todo debe ser un solo bolsillo. Siguiente punto del altar familiar, congregarse. Dice, no dejéis, ¿cierto? La buena práctica de congregarse siempre. El devocional diario. Ahí, y es muy importante, acá quiero hacer un paréntesis, ese devocional no quiere decir, no es el momento para llamar la atención por nada, ¿no? Porque eso es importante y entonces cuando pasa eso, si uno sabe, ay, yo sé que vamos a empezar a leer la Biblia y de paso me van a empezar a llamar la atención por eso, en el caso de los niños, de los hijos, hay que tener sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces ese momento no, ese momento es para el Señor, para que crezcamos en familia, para que adoremos al Señor y en otro momento se hablarán retos que tengamos como familia, como pareja, ¿de acuerdo? Sí. Otras cosas, hay que felicitar, hay que celebrar con cosas sencillas, hay que querernos, hay que celebrar los triunfos, hay que enseñar con paciencia y con respeto, ¿cierto? Hay que cumplir las promesas, ¿sí? Hay que ser mentores de nuestra esposa, de nuestros hijos y obviamente tener nuestros mentores también, las autoridades que el Señor ha colocado eclesiales, que son nuestros pastores, ¿cierto? Y por lo menos se sugiere que tener una hora de conversación con nuestros cercanos diaria. Con mi esposa por lo menos tener una hora de conversación, cómo te fue en el día, cómo te sientes, ¿cierto? ¿Qué retos tuviste? ¿Cómo te fue en el transporte? ¿Cómo te fue en tu trabajo? ¿De acuerdo? Igual con los hijos. Si son varios hijos, pues se sugiere que también se puede tener, pues por día de pronto, una hora de conversación para que ellos se manifiesten. Pero esa parte del devocional, no, se sugiere que no sea al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y algunos no pedir nada a gritos. Es muy importante no pedir nada a gritos, no castigar nada más de una vez por lo mismo, ¿cierto? No pasar más de un día bravo, dice el Señor, no, que no pase el día completo sin que se pidan perdón, ¿cierto? Y no casarme para que me hagan feliz. Yo no me caso para que mi esposa me haga feliz, sino para hacerla feliz a ella. ¿Tú qué piensas de estos puntos específicos, amor? Son importantes, ojalá que pudiéramos tenerlos presentes, tomemos unos apuntes allí donde estemos y los podamos hacer un checklist de cuáles tenemos a favor y cuáles debemos implantar en
en nuestra familia. De acuerdo. Y para concluir, que ya el tiempo es un reto, pero el altar país, ¿de acuerdo? Ahí habla de la mayordomía, ¿sí? Y estamos analizando un caso de una foto que se toma pues desde el sistema aéreo y vemos dos países diferentes, ¿cierto? Cuando uno va para Estados Unidos se ve República Dominicana y se ve Haití, pero son dos geografías diferentes, son dos panoramas diferentes. Entonces hay un país que está más bendecido porque de pronto no ha practicado cosas de ocultismo y de santería, eso hay que decirlo. No puede entrar en nuestro país ese sistema, no podemos estar practicando, no podemos estar justificando esas cosas. Haití tiene esos retos que se maneja muchísimo, temas que no son de bendición en ese sentido, y oramos por nuestros hermanos de Haití, mientras que en República Dominicana se ve claramente la geografía, estamos hablando del altar país, cómo claramente cuando entra la idolatría, las cosas que no son de Dios, afecta a la naturaleza. ¿Tú qué piensas de eso, Ana? Claro que sí, y en este tiempo, en nuestra Colombia, tenemos muchas decisiones que tomar, Muy importante. pero debemos ser sabios. Entonces, por favor, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad De acuerdo. y nuestra Colombia es muy próspera, Así nuestra es. Colombia es muy bella y es en Colombia donde debemos también llevar esa palabra, ese refrigerio a cada uno Así de es. nosotros. Entonces, para concluir, el altar país, saqué aquí 5 puntos, dice, para pedir derechos primero hay que tener responsabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, como familia, primero hicimos el altar personal, el altar familiar y ahora el altar país. Nosotros ahora escuchamos mucho en las redes, no, es que mis derechos y mis derechos y mis derechos, claro, hay unos derechos como seres humanos, pero primero decir cuáles son mis responsabilidades, ¿de acuerdo? ¿Qué le aporto al país? ¿Cómo soy como profesional? ¿Cómo soy como familia? ¿Pago mis impuestos? ¿Trabajo en el tema de reciclaje, el medio ambiente? ¿Respeto las leyes? ¿Respeto a las autoridades familiares, eclesiásticas y civiles? ¿De acuerdo? El segundo punto es bendecir al país. Me impactó muchísimo esta semana un señor que es de España, un vecino, y yo le dije, es que Colombia es una bendición. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, es la primera persona que me dice eso. Me impactó muchísimo y está desde septiembre en Colombia. Me impactó muchísimo y me dolió, me sentí afectado. ¿Cómo es que un extranjero, primero él dijo, claro, por eso me vine de España, porque Colombia es una bendición. Y me dice, usted es el primero que me dice eso. Entonces, familias, acá hay familias de bendición que impactan el mundo. Somos atalayas. Entonces, por favor, siempre hablemos bien de Colombia, siempre bendigámosla, siempre declaremos palabra de bendición. Este país tiene todo lo que necesitamos que el Señor ha colocado para poder ser un país donde vivamos la bendición del Señor. Otro punto, ser influencia donde estemos. Soy cristiano 24/7, 7 días a la semana, 24 horas. No solamente me coloco el traje para un servicio, para una oración, sino ser 24 donde esté. Ser cristiano donde esté. El policía que es cristiano es luz donde esté. El bombero, el profesor, el científico, el abogado, el ingeniero. El ingeniero hace mejor puente, el abogado es un sistema anticorruptible porque da testimonio de lo que es. En donde estemos, cuando hacemos eso, estamos haciendo un altar para poder transformar nuestra querida Colombia. Y entonces hablamos de 1 Corintios 10:23, donde dice, debo discernir en lo que puedo y lo que puedo y lo que me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra de Dios. Y el otro punto es hacer negocios con instituciones legales. ¿Cuántas personas en este momento desafortunadamente están atadas a sistemas que no son sistemas legales, por ejemplo, de bancos, sino por ejemplo un gota a gota, un prestamista que después de que le da un dinero ya está esclavo de esa persona y sufre muchísimo y se ha afectado la familia y la nación? Bueno, esos son como los puntos que tengo para concluir, y básicamente queremos darle la gloria a Dios, darle gracias a todas las personas que se conectaron. ¿Tienes algo más que decir, amor? Gratitud al Señor por este tiempo y nos veremos pronto. Bien, gracias por toda la audiencia, a los que estuvieron conectados. Por favor, haciendo un altar para poder transformar nuestra querida Colombia. Y entonces hablamos de 1 Corintios 10:23, donde dice, debo discernir en lo que puedo y